Mil y mil bendiciones para todos mis hermanos. Esta es la séptima entrega de Renovando el Alma. Pedimos disculpas porque tuvimos inconvenientes con nuestra grabación en vivo. Pero pues la idea es no retrasarnos y buscar la manera de continuar con esta serie de enseñanzas que son muy edificantes. En este día vamos a hablar de la contaminación del espíritu. Y para ello vamos a leer la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De nuevo, aquí el apóstol Pablo le escribe a los corintios, que son creyentes, es la iglesia del Señor Jesucristo en la ciudad de Corinto, pero nosotros echamos mano de lo que es la hermenéutica de sentido. La hermenéutica de sentido dice que la escritura tuvo una génesis, es decir, un origen por el cual fue escrita. En este caso, este versículo fue escrito originalmente a los hermanos en la iglesia en Corinto hace ya casi 2000 años. Pero la hermenéutica de sentido hace que si la Biblia es la palabra de Dios, es viva y eficaz, si ella es viva, entonces produce vida a todos los lectores de todas las épocas, de todas las generaciones, haciéndole vivir lo que está escrito, impregnando de vida de lo que hay en el texto. Entonces, si nosotros creemos en esto, entonces vamos a entender que esta escritura es valedera para nosotros y que Pablo le está escribiendo a creyentes, no a inconversos, y aunque son creyentes, nacidos de nuevo, les exhorta a que nos debemos limpiar todos de toda, no de alguna, sino de toda contaminación de carne y de espíritu. No nos vamos a concentrar en la contaminación de la carne, sino que vamos a hablar de la contaminación de espíritu. Y dice que esto es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La base de esta exhortación la tiene Pablo en las promesas. ¿Cuáles promesas? Para entender de qué promesas viene hablando, necesitamos retroceder en el texto, en el capítulo 6, verso 16 al 18. Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Entonces, la base de la exhortación que va a venir en el 7.1 es porque nosotros somos templo de Dios. Los corintios eran templo de Dios. Nosotros también somos templo de Dios. Y que al no desconocer esta verdad, entonces vamos a tener a poder apropiarnos de las siguientes promesas que Pablo toma de diversos profetas del Antiguo Testamento. Y dice: habitaré y andaré entre ellos, que es el texto que está en rojo. Y eso lo toma Pablo de Ezequiel 37:27. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo toma de Jeremías capítulo 31 versículo 1, verso 17. Por lo cual, o por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Algo que Pablo extrae de Isaías 52:11, verso 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Oseas 1:10, dice el Señor Dios Todopoderoso. Volvamos al capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, estas que acabamos de leer, luego comienza el verso 1 del capítulo 7. La exhortación: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Al limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, entonces podemos perfeccionar la santidad en nosotros, una obra del Espíritu Santo en nosotros, y dice que eso se hace en el temor de Dios. Entonces déjeme explicar un poco acerca del temor de Dios.
Hay que hacer un contraste entre el temor de Dios y el miedo. El temor de Dios viene a ser lo que perfecciona la santidad en el creyente. Pero el miedo será el signo de la contaminación del espíritu. Una persona con el espíritu contaminado tiene una evidencia clara y es el miedo, no el temor de Dios en ella. Porque el temor de Dios es aprehendido en el alma. Esa palabra aprehendido, aprehensión, significa que la mente simplemente es consciente de ello. No es algo que la mente juzgue, algo que la mente pueda examinar, porque se escapa de la lógica. Entonces el temor de Dios es de Dios porque proviene de Él, es de Él, así como la fe, así como la gracia, así como la salvación, cosas que son de Él, le pertenecen a Él, pero nos la da Él. Por eso se llama el temor de Dios. Y cuando el temor de Dios es aprehendido en el alma, allá en el alma se vuelve temor a Dios. Pasa de ser temor de Dios a ser temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Es el temor de infringir sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son dejados por Él para que nosotros hagamos el bien. Debemos preguntarnos, ¿los mandamientos de Dios son para que nosotros hagamos el bien o hagamos el mal? Por supuesto, la respuesta es para que hagamos el bien. Por lo tanto, cuando nosotros no cumplimos con los mandamientos de Dios, hacemos el mal. Entonces, el temor a Dios es el temor de infringir sus mandamientos, de no obedecer sus mandamientos. Pero el miedo es un engaño de la mente. Es un engaño de la mente. En la gráfica podemos ver la esfera en la parte superior de color amarillo que representa el espíritu y la esfera en la parte inferior izquierda de color rojo que representa a esa dimensión de la intelectualidad, se llama inteligencia. Entonces, cuando la inteligencia pretende, con algún tipo de energía que hay en ella, pretende al espíritu y afecta al espíritu por enviar energía inteligente al espíritu, entonces el espíritu puede contaminarse. Y a esa afectación que hace la inteligencia al espíritu, porque lo hace a través del contraconsciente, y se llama contraconsciente, recuerden, porque no está usando la ruta de la conciencia. Y ahí es donde se ocasiona la iniquidad, el desbalance, el desequilibrio. Cuando hacemos las cosas en la carne y nos deleitamos en ellas, ese disfrute constante de la voluntad, al absorber la luz de Dios en los niveles superiores, el espíritu puede verse afectado cuando los límites de nuestra propia subjetividad operan y distorsionan automáticamente la realidad tal cual es. Esto es grave. De por sí ya esto es grave, y es por eso que el Salmo 32 emite una bienaventuranza a quienes no dejen contaminar su espíritu de iniquidad y de engaño. Leamos Salmo 32, verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este engaño es en el nivel profundo, que genera depresiones y síntomas que afectan al alma entera, incluso podemos decir al cuerpo, porque en mayor o menor grado están presentes síntomas de tipo cognitivo, es decir, de aprendizaje del intelecto, de tipo emotivo, es decir, en las emociones, de tipo volitivo, es decir, en la voluntad, y de tipo somático, es decir, en el mismo cuerpo. Por lo que podría hablarse de una afectación global psíquica y física. No le tengamos miedo a la palabra psíquica, porque es la palabra griega psique. Esa palabra se traduce en la Biblia como alma. Y esa afectación global, psíquica y física, hace especial énfasis en la esfera afectiva. Vamos a mirar los síntomas de esas iniquidades o esos desequilibrios en el espíritu. Depresiones unipolares y bipolares, delirio, esquizofrenia, paranoia, psicosis, psicopatía y
autojustificación. Ahora, no somos expertos en la materia, no es nuestra área de especialidad, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, pero ustedes merecen al menos tratar de que nosotros definamos en términos muy generales, por supuesto, qué significan estos síntomas. Entonces, miremos. Depresiones. Se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante semanas. O sea que esto se sabe que es una depresión porque no dura un día o 2 días, dura semanas completas. Ahora, las depresiones son unipolares y bipolares. Las unipolares es que el cuerpo se sintoniza con la tristeza. Casi se podría decir que es un cuerpo triste. La experiencia del cuerpo es parecida a la que se tiene en la pereza. Y las depresiones bipolares, que se tiene episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados en los que se puede sentir muy felices, irritables, animados y en los que hay un marcado aumento en el nivel de actividad. El delirio. Estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad y suele comenzar de repente. Esquizofrenia, que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Puede parecer como si hubiera perdido el contacto con la realidad. Una persona esquizofrénica, cuando este síntoma es grave, no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. La paranoia. La persona tiene un profundo miedo y desconfianza de las otras personas. Una persona paranoide puede creer sin motivo que la gente está tratando de dañarla. La psicosis es la pérdida de la conciencia en su comportamiento. Personas que hacen cosas tienen un comportamiento que no es acorde a su sentido cabal. La psicopatía. La persona tiene un patrón prolongado de manipulación, de explotación o de violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Y la autojustificación, que es de la que padecemos todos nosotros, es lo más generalizado. Claro que hay quienes tienen en un grado más grave la autojustificación, que es como cuando Adán, el Señor le pregunta ¿por qué sabe que está desnudo? Y él dice, no, es que ¿acaso, él dice el Señor, acaso tú tomaste del árbol de que yo te dije que no tomaras y comiste? Y él dijo, no, la mujer que tú me diste. Se autojustificó y para ello deposita toda la culpa en la mujer. Y la mujer, cuando el Señor le pregunta ¿qué hiciste?, ella dice, la serpiente. Entonces de eso padecemos todos, pero hay quienes padecen en un nivel más grave, y eso es la ilusión de ser algo, es decir, la idolatría en el yo. El espíritu contaminado usa un mecanismo de defensa de efecto rebote, causando graves problemas en el nivel consciente. La gráfica, otra vez, la esfera de color amarillo que representa el espíritu, y abajo la tríada de las dimensiones de la faceta intelectual. A la derecha tenemos la sabiduría, en el centro tenemos el conocimiento y a la izquierda la inteligencia, que como vimos en una gráfica anterior, cuando ella pretende energéticamente al espíritu a través de lo que conocemos aquí como el contraconsciente, entonces el espíritu se afecta. A pesar de que dentro, ahí en el espíritu, habita el Espíritu Santo, a pesar de que en el espíritu ya hay regeneración, pero el espíritu se puede contaminar, y cuando esto sucede hay un efecto rebote que desde el espíritu va a el corazón intelectual, que es la dimensión del conocimiento, y de ahí pasará al corazón emocional, que es la afectividad, y de ahí pasará al corazón volitivo, que es la pulsión sexual, y de ahí pasará y afectará, somatizará incluso al cuerpo.
Todas las cosas que existen para alguna función específica. La silla para sentarse, la cama para dormir, el auto para transportarse, la cuchara para poder llevar el alimento a la boca. Todo tiene una función específica. El problema está y hacemos la pregunta, ¿cómo es posible que se entienda que todo tiene una función, pero yo no entienda cuál es la función por la cual yo existo? Si existo, es porque tengo alguna función. Lo que pasa es que no he descubierto cuál es el propósito. En el espíritu no puedo conocer nada si yo soy algo, si hay autojustificación. Entonces, debo autocomprenderme como parte de los redimidos que componen el cuerpo místico de Cristo, para así, y entre comillas digo, destruir mi propia subjetividad en los niveles más interiores, y entonces sí acceder al Espíritu Santo que mora en mi espíritu, porque al Espíritu Santo no puedo acceder sintiéndome un sujeto, sino que debo ceder al Espíritu Santo la dirección total de mi vida. ¿Cómo se hace? Bueno, Pablo lo dijo en 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Echemos mano de eso, hermanos. Echemos mano de eso, aunque el mayor de eso es el amor. Veamos algunos versículos que hablan de la fe, de la esperanza y del amor. Efesios 3:17-19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Sabemos que la presencia de Dios, y eso lo vamos a ver con más detalle ahora más adelante, la presencia de Cristo, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo es por la fe, y Él habita por la fe. Fue gracias a la fe que Él habita en nuestros corazones, y lo podemos percibir también igualmente por la fe. ¿A fin de qué? Dice el verso, arraigados y cimentados en amor. Esa es nuestra simiente, por eso el mayor de ellos es el amor. Dice, seáis capaces de comprender. Y ahora vamos a poner énfasis a esto de comprender. Dice, pero hay que comprender con todos los santos. Ser conscientes de que somos miembros de un cuerpo místico, el cuerpo de Cristo. Para comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos. Ese es el objetivo en esta clase, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora vamos a hablar de la esperanza, y vamos a ver que la esperanza es una esperanza viva. El cristiano debe hacer uso del medio dispuesto por Dios para la limpieza, para limpiar el espíritu. Dios puede despertar la voluntad para que los seres humanos puedan ejercerla. El poder y la gracia de Dios son ineficaces para el que tiene una mente y una voluntad completamente pasiva. Dios está con aquel o con el que lucha la buena batalla de la fe, y le dará la victoria. Mire, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Leamos aún más Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén y amén. Ahora, ¿cómo se hace? La respuesta a esta pregunta es abandonándose en Dios. Abandonándose en Dios. La oración se hace con palabras, y las palabras son los símbolos usados por medio de los conceptos en la mente racional. Estos símbolos provienen del deseo en la voluntad, quien a su vez provoca una emoción de deseo que se transmite en la oración. Pero hoy vamos a aprender un modelo de oración para ir a la profundidad de nuestro propio ser y tener un encuentro con el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Pregunta:
¿Cómo podemos hablar de una victoria total sobre los 5 sentidos y sobre las pasiones y deseos que se despiertan a través de ellos? Los cristianos han procurado hallar muchas maneras de vencer sus deseos. Tal vez el método más común ha sido la disciplina y la abnegación. Esa palabra abnegación significa renuncia voluntaria a los propios deseos. Pero no importa cuán severa sea su abnegación, aunque debo decir, la disciplina y la abnegación logran resultados, pero no importa cuán severa sea la abnegación, la misma nunca vencerá completamente a los deseos que se arraigan en la materialidad del ser. Debe haber entonces una forma en que el Señor Jesús pueda tomar plena posesión a través del Espíritu Santo y desarrollar el carácter santo. Nunca vamos a poder tener una naturaleza santa. Eso solo va a ser una realidad cuando Cristo retorne por segunda vez. La Biblia dice que seremos transformados y tendremos una naturaleza santa. Pero mientras tanto, solamente lo máximo que podemos hacer es desarrollar un carácter santo. Esto se logra a través del Espíritu Santo, por supuesto, con nuestra colaboración. Tenemos una insinuación de eso con Enoc, que dice la Biblia, Enoc, el antediluviano, 7º desde Adán, el cual caminó con Dios y Dios se lo llevó, fue traspuesto para no ver muerte, dice Hebreos capítulo 11, porque este hombre desarrolla un carácter santo. Entonces, es cierto que conforme el Señor comienza a realizar esto gradualmente, eso no es algo automático, no es instantáneo, pero sí el Señor lo hace gradualmente y a medida que nosotros lo permitamos, a tomar plena posesión. Él toma plena posesión no solo del espíritu, sino también de nuestra alma. Entonces dice, se empezará a disfrutar una sensación de su presencia. Verá que esta sensación de la presencia del Señor vendrá a ser luego muy natural. En este abandonarse en el Señor, usted viene a Él de una manera totalmente diferente. Quizás en este punto necesito compartir con usted la máxima dificultad que va a tener en esperar en el Señor. Esto tiene que ver con su mente. La mente tiene una tendencia muy fuerte de desviarse del Señor. Por tanto, al venir delante del Señor para estar en su presencia, abandonado en Él, use la Biblia para aquietar su mente. Y aquí llegamos a nuestro primer ejercicio, leyendo la Biblia. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es desistir de todo valer y esfuerzo propio, de toda autojustificación. De esta manera, Dios mismo puede actuar por sí solo. Fue el salmista quien, hablando de parte del Señor, dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Esto de estad quietos es por algo. ¿Para qué es? Para conocer que Dios es, y Dios es en nosotros. Este versículo nos proporciona una introspección en nuestra propia mente. Nuestra naturaleza propia llega a estar tan agradablemente conectada a nuestros propios esfuerzos que simplemente no podemos creer que algo está sucediendo dentro del espíritu, a menos que podamos sentir y comprender. La mente rehúsa creer que el espíritu está recibiendo una experiencia. Es como cuando uno le enseña a un niño de 6, 7, 8, 9 años, le habla sobre sexualidad. El niño puede recoger la información, el niño puede entender lógicamente la información, pero como él no puede sentir, entonces no lo puede comprender. Le resulta incluso repulsivo, asqueroso. Cuando un niño ve un beso en una película, dos actores, un actor, una actriz besándose apasionadamente, el niño dice: uy, no, guácala, ¿verdad? Porque él todavía no ha tenido un desarrollo, no tiene la carencia, la necesidad, no puede sentirla, no puede comprender. Del mismo modo, nosotros, hermanos,
no vamos a poder sentir y comprender, porque la mente siempre va a rehusar creer que el espíritu está recibiendo una experiencia. A veces pensamos, esto será mío, esto será de Dios. A veces intuitivamente podemos recibir cosas de Dios, pero a veces la mente está ahí. No, eso es producto de la imaginación y no alcanzamos a discernirlo. Es decir, esa dimensión del intelecto llamado inteligencia, ella se rehúsa y ella no está susceptible al discernimiento, porque ahí en esa dimensión es donde el Espíritu Santo opera el don de discernimiento, pero cuando no tenemos el don, la mente se niega a creer algo que proviene del Espíritu. Entonces, los pasos a seguir para este ejercicio que vamos a hacer, voy a decirlos. Primero, usted empieza dedicando un tiempo para estar con el Señor. Amado hermano, aparte un tiempo para estar con el Señor, aparte un tiempo. Debe saber y escoger el lugar, el rincón de su casa, el cuarto, no sé, en donde usted pueda estar a solas con Dios. Si tiene que decirle a los de la casa que usted va a estar a solas con el Señor, hágalo para que nadie lo interrumpa, y aparte 5 minutos, 10 minutos, qué sé yo. Lo que sí sé es que al comienzo va a ser dificultoso, más para unos que para otros, pero lo interesante es que cuando nosotros practicamos esta modalidad de oración, vamos a ir queriendo más, estar más tiempo con el Señor, sintiendo la presencia del Señor en nuestro interior. Número 2, venga calladamente. Esta modalidad de oración no es para expresar palabras, todo lo contrario, es para enfocar la mente, es para aquietar la mente, es para que la mente se ponga en línea con el Espíritu. Tercero, vuelva su corazón a la presencia del Señor. Eso es muy fácil. ¿Cómo se hace? Por la fe. Mediante la fe usted cree que ha venido a la presencia manifestable de Dios. Aquí debo explicar. Una cosa es la presencia de Dios omnipresente. Es una de las perfecciones divinas. Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar por naturaleza de Él. Pero una cosa es que Dios esté en todo lugar y otra cosa es que Dios manifieste su presencia. Entonces, queremos lograr tener un contacto con el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu y que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestro interior. Cuarto, comience a leer una porción de las Sagradas Escrituras. Usted va a escoger un texto de la Biblia en cualquier parte. Usted va a escoger un versículo de la Biblia en cualquier parte. Y cuando lo elija, entonces viene lo quinto. Haga una pausa. Entre frase y frase, haga una pausa. Y esta pausa debe ser muy suave. Usted hace una pausa con el objeto de poder poner su mente en el Espíritu. Usted pone su mente y internamente usted no está allí para aprender, para analizar, para interpretar el texto, para hacerle un examen al texto, no, ni tampoco está ahí para leer el texto en sí, para hacer una lectura lógica, no, sino que está allí para experimentar la presencia de su Señor. Aquí tenemos un ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, es el texto que yo elegí para el ejemplo. Acuérdense, vamos a hacer el ejercicio, pero esto es para que usted aprenda a hacer el ejercicio. Esto va a funcionar cuando usted esté a solas con el Señor. Esto es un asunto entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Podemos hacer el ejercicio aquí para aprenderlo a hacer. Incluso en medio del ejercicio podemos llegar a sentir y a percibir ya la presencia del Señor en nuestro interior. Lo que hice aquí fue separar el texto en seis frases. Bendito el Dios, segunda frase, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tercera frase, que según su grande misericordia. Cuarta frase, nos hizo renacer. Quinta frase, para una esperanza viva. Y sexta frase, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces le voy a pedir
que si está acostado, pueda ojalá sentarse. Si está sentado, siéntese bien, ponga su espalda recta en el espaldar de la silla, no cruce las manos, no cruce los pies, no entrelace los dedos, por favor, despójese de cualquier cosa que tenga encima. Si está viendo esto por el celular, deje el celular a un lado, escuche solamente, deje sus manos
experiencia de amor es una experiencia que habrá de llenar y penetrar todo el ser. Una vez que su corazón se ha tornado internamente al Señor, usted tendrá una percepción de su presencia, podrá notar su presencia en forma más aguda, porque ahora sus sentidos externos se han tornado muy tranquilos, muy apacibles. Su atención ya no está en las cosas externas o en los pensamientos
si haces esta modalidad de oración, si quieres tener un espíritu contaminado, hazlo diariamente. Y si quieres tener un espíritu limpio, haz esto diariamente. Encuéntrate con tu Señor en tu mismo espíritu y el Señor no te va a engañar. Sin embargo, aquellos que esperan todas las cosas de parte del Señor, pero por su propio esfuerzo, escucharán el reproche del Señor que hace a través de Isaías, el capítulo 57, verso 10. Isaías viene hablando de personas que perseveraban pero en la idolatría y que valoraban su propio esfuerzo, y les reclama y les dice: en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor y en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Para la próxima oportunidad, espere el espíritu, la mente superconsciente, y usted encontrará espléndidamente una información aquí sobre su espíritu de la que podemos sacar provecho de una forma extraordinaria, hermanos queridos. El Señor nos ha dotado del espíritu, pero quiere que lo limpiemos, porque el espíritu es lo que también se ha llamado la mente superconsciente. Mil bendiciones. Nos vemos la próxima.